Hace más de 1500 años, cuando la luz de Roma empezó a apagarse, otra ciudad le tomó el relevo. Esta nueva capital de un nuevo imperio romano estaba rodeada de agua, situada entre dos continentes y en uno de los cruces comerciales más importantes del mundo. La ciudad recibió su nombre del emperador que la fundó de nuevo, destinada desde el principio a la grandeza, pero durante los siglos venideros debería enfrentarse a numerosos peligros y desafíos que la llevarían más de una vez al desastre. Aún así, el legado que labró en piedra y mármol se convertirían en eternos, influyendo en lugares más allá de sus fronteras e inspirando leyendas. Esta ciudad no es otra que Constantinopla, un lugar de maravillas y la puerta entre dos mundos, aunque al mismo tiempo era también peligrosa, llena de sombras y de violencia política. Hoy haremos un viaje desde sus orígenes hasta la cima de su poder, y nos detendremos para conocer algunos de sus monumentos más emblemáticos. Los orígenes de la ciudad son inciertos. Según Plinio el Viejo, la zona fue habitada primero por los tracios en torno al siglo XIII a.C. Según nos cuenta Heródoto, Visas de Megara fundó una colonia aquí en el 667, recibiendo por ello el nombre de Bizancio. Más allá de la leyenda, sabemos que Bizancio creció y prosperó hasta convertirse en una ciudad-estado. El secreto estaba en su ubicación a orillas del Mar de Mármara, un estrecho que une el Mar Negro con el Mediterráneo, concentrando así el comercio. Sin embargo, esta posición también tenía sus riesgos. En el 512 fue ocupada por los persas al inicio de su campaña contra los escitas, funcionando como una excelente cabeza de puente para futuras invasiones en Europa. Por esto mismo, los griegos se apresuraron a recuperarla tras la segunda derrota de los persas, quedando bajo la hegemonía de Atenas. Aun sin tener la importancia de otras grandes ciudades de su tiempo, Bizancio era una ciudad rica que entraba en los planes de diferentes potencias. Con la conquista romana, un acuerdo garantizaba la autonomía de la ciudad a cambio de un generoso tributo, prosperando todavía más bajo la paz y la seguridad de Roma. Pero su racha terminó a finales del siglo II después de Cristo, cuando se convirtió en la base de uno de los pretendientes al trono imperial, Pescenio Níger. Otro de los pretendientes, Septimio Severo, le derrotó y le forzó a huir al otro lado del estrecho, pero la ciudad se mantuvo leal. Tras un asedio que duró 4 años, Severo castigó a la ciudad arrasándola prácticamente en su totalidad, incluyendo las murallas. El mensaje había quedado claro, pero fue muy criticado por esta acción. Viendo su importancia, fue reconstruida y amurallada de nuevo, aunque eso sí, perdiendo su autonomía. La Bizancio original estaba situada en la punta de una península, siendo muy fácil de defender. Al norte contaba con 2 puertos, el de Neorion y el de Prosforion, protegidos por la cercana muralla marítima. Sobre la ciudad en sí conocemos muy poco, aunque sabemos que la Acrópolis se situaba en el actual palacio de Topkapi y tenía varios templos, entre ellos los dedicados a Apolo, Poseidón y Artemisa. Se han conservado los restos de un amplio pórtico con forma cuadrada, el Tetraston, donde Severo construyó los baños de Zeuxipos. Renombrada como Augusta Antonina hasta la muerte de Caracalla, la ciudad se recuperaría a lo largo del siglo siguiente. Nadie imaginaba que su suerte estaba a punto de cambiar. La crisis del siglo III alteró para siempre la organización imperial. Con numerosas guerras civiles y las fronteras bajo un peligro constante, la corte se volvió itinerante, situándose en capitales temporales más cercanas a la acción. A esto se sumó la gran inestabilidad política presente en Roma, lo que hizo que perdiese el título de capital en el 286 a favor de Milán. Años después, Constantino, uno de los emperadores que se repartían el imperio, venció a su rival Licinio cerca de Bizancio en el 324, convirtiéndose en el único emperador. La ciudad había llamado poderosamente su atención. Constantino quería alejar la corte del oeste y elegir una nueva capital en el este, en una zona más rica y cerca de las vitales fronteras del Danubio y de Persia. Bizancio cumplía estos requisitos, además de situarse en un punto que era vital para el comercio y muy fácil de defender. Constantino comenzó la reconstrucción de inmediato. Según se cuenta, se encargó él mismo de trazar el recorrido de las nuevas murallas. Sin embargo, es posible que aprovechase una muralla exterior, más al oeste que la de Severo. La ciudad, que bautizó como Nova Roma, estaba pensada desde el principio para ser impresionante.
Constantino quería una capital a la altura de Roma, y usó sus riquezas, que incluía el botín saqueado de Licinio, para costear grandes construcciones y comprar obras de arte para adornar los espacios públicos. La ciudad fue inaugurada oficialmente el 11 de mayo del 330, y ya para entonces era una metrópolis imperial, aunque seguía sin llegar al grado de organización y fastuosidad de Roma. De hecho, el nuevo Senado tenía una consideración menor que el de Roma, el cual se veía como el único legítimo del imperio. Tras la muerte de Constantino en el 337, la ciudad pasó a conocerse como Constantinópolis, la ciudad de Constantino, en su honor. La ciudad siguió creciendo, aunque sin la fuerza inicial, teniendo una importancia cada vez mayor a pesar de que los emperadores solo residían aquí de forma intermitente. A finales de siglo, la ciudad se convirtió en un lugar de enfrentamiento religioso. Bajo Constantino, las antiguas religiones convivían con el cristianismo, y prueba de ello fue que se mantuvieron los templos de la Acrópolis. Pero cuando Teodosio prohibió los antiguos cultos, la tensión con estos se unieron a la que había entre el arrianismo y el culto niceno, dos ramas enfrentadas del cristianismo. A esto se le unieron las invasiones de los godos y una serie de revueltas. Pero a medida que el imperio de Occidente se debilitaba, Constantinopla se iba volviendo más fuerte, con los emperadores fijando su residencia en la ciudad. El siglo VI vio la edad de oro del ahora único imperio romano, gracias al inmenso comercio tanto con Occidente como con Oriente. El momento más decisivo fue el reinado de Justiniano, entre el 527 y el 565, cuando se firmó la paz con los sasánidas y se comenzó la reconquista del Mediterráneo occidental. El objetivo de Justiniano era recuperar las provincias más ricas del antiguo imperio de Occidente, que incluían África, Sicilia e Italia, obteniendo de ellas un gran botín. Con tanto dinero se levantaron numerosas construcciones, destacando sobre todo la Catedral de Santa Sofía, de la que hablaremos más adelante. Pero estos tiempos de esplendor quedaron eclipsados rápidamente por una serie de tragedias, como la plaga de Justiniano, que redujo enormemente la población, además de una serie de invasiones en los Balcanes y otra guerra contra los sasánidas. Más adelante, los árabes tomarían el relevo a los persas y asediarían la capital en varias ocasiones. Estando situada en una península, Constantinopla solo tenía un lado vulnerable, el oeste. Por este motivo, cuando Constantino reformó la ciudad, proyectó una muralla que cerraba la península, situada a 2.800 metros de la anterior. Su recorrido se conoce de forma aproximada. La construcción comenzó en el 324 y terminó en tiempos de Constancio II. Por otra parte, conocemos mucho más de los muros de Teodosio, terminados en el 413. Debido a que la ciudad había crecido tanto que se extendía al otro lado del muro de Constantino, Teodosio levantó la nueva muralla 2 kilómetros al oeste. Con un recorrido de 5.700 metros, estaba formada por dos muros sobre una terraza. El muro interior tenía un ancho de entre 4,5 y 5 metros, y una altura de 12 metros, mientras que el exterior tenía un ancho de 2 metros y una altura de 9. Ambas murallas contaban con hasta 96 torres, con las del lado interior llegando a los 20 metros de altura. Más allá había un foso de 20 metros de ancho, que tenía almenas en el lado interior para actuar como una primera línea de defensa. El foso no estaba presente en un tramo en el que la muralla subía por una colina. Las murallas sufrieron graves daños con los terremotos de los años 437 y 447, que unido a la amenaza de Atila el Huno, motivó reparaciones y mejoras. La ciudad era accesible por 9 puertas principales, además de otras reservadas al uso militar. La más destacada era la llamada Puerta Dorada, la primera desde el límite sur. Por esta puerta desfilaban los emperadores, llevaban a cabo sus triunfos tras una campaña exitosa o servían como entrada ceremonial a personajes como el Papa. Se distinguía de las demás puertas por sus grandes torres de mármol blanco, que flanqueaban un arco triunfal con 3 puertas, de las cuales 2 estaban abiertas al tráfico. La decoración incluía relieves y numerosas estatuas, entre ellas la de Teodosio montando en un carro tirado por elefantes. La fama de esta puerta era tal que su modelo se imitó en otras ciudades, como Kiev o Vladimir. Incluso en San Francisco se bautizó como Golden Gate al estrecho que daba acceso a su bahía. La muralla de Teodosio era sin duda espectacular, a juzgar por los tramos que han llegado hasta nuestros días, aunque era tan solo una parte del complejo sistema defensivo de Constantinopla. La península estaba bordeada por los llamados muros marítimos,
aunque rara vez tocaban el agua. También habían fortificaciones en el suburbio al otro lado del Cuerno de Oro, Pera, que más adelante se conocería como Gálata. En ambos lados de esta bahía había una torre, ambas unidas por una cadena que permitía controlar el acceso a los puertos. Desde su fundación por Constantino, la población de la ciudad creció muy rápidamente, lo cual acabó originando un problema, y era la falta de agua. Constantinopla estaba rodeada de agua, pero tenía que buscar el agua potable a mucha distancia. El suministro dependía originalmente de un acueducto de época de Adriano, que traía agua desde una fuente a 47 kilómetros, pero no tardó en ser insuficiente. Constancio II comenzó un nuevo acueducto que se terminaría en tiempos de Valente, de quien recibiría su nombre y que todavía se conserva. Aunque las impresionantes arcadas que se ven ahora no llegan al kilómetro de largo, el sistema completo superaba los 260 kilómetros, y más adelante se ampliarían hasta casi el doble. Al igual que en Alejandría, el agua se almacenaba en cisternas distribuidas por toda la ciudad. Se tienen noticias de 211 cisternas, de tamaño variado y que podían ser subterráneas o estar abiertas. Se han conservado varias, como la cisterna basílica o la de Teodosio, capaces de almacenar hasta 80.000 metros cúbicos de agua. Estando en un emplazamiento privilegiado para el comercio, la ciudad contaba con grandes puertos, tanto en el mar de Mármara como en el Cuerno de Oro. Los puertos estaban protegidos por murallas, con cadenas en las entradas que podían levantarse para bloquearlas. Los dos puertos tradicionales de Bizancio, situados al norte, se mantuvieron gracias a su mayor protección, pero con el aumento de la población eran necesarios nuevos puertos en el sur. El primero fue el conocido como Contoscalion, o Puerto de Juliano, en honor al emperador que lo comenzó en el 362. Con el tiempo se ampliaría, sirviendo también como una base naval. Pero ningún puerto podía compararse con el construido por Teodosio en la década del 380. Formaba una bahía rodeada por murallas, con una torre protegiendo la entrada y grandes almacenes alrededor. La excavación de un túnel en 2005 aportó nuevos detalles, como el hallazgo de 34 barcos. Pero su importancia no le salvó del paso del tiempo. El arroyo de Licus, que desembocaba aquí, fue llenándolo de sedimentos, reduciendo cada vez más su actividad hasta que cesó en el siglo XI. Otro rasgo de la intensa actividad comercial fueron las grandes avenidas que recorrían la ciudad. Se sabe poco del trazado, y tampoco puede averiguarse mucho basándose en la disposición de los edificios conservados. La ciudad evolucionó a lo largo de 3 fases, cada una con su propio trazado, con grandes alteraciones en los siglos de ocupación turca. Se conocen calles rectas, pero que se desviaban para evitar grandes inclinaciones en las colinas o para adaptarse a la costa. El trazado, en general, debió de ser caótico debido a la rápida expansión de la ciudad, unido a los nuevos planos y a los elementos ya existentes. Constantino habría planeado un trazado más o menos regular, con calles que partían de forma radial de un punto, el Milion, algo totalmente novedoso. La calle principal era el Mese, que se extendía desde el Milion hasta la Puerta Dorada. Era una avenida de 25 metros de ancho y bordeada por pórticos, donde se centraba la actividad comercial. Su origen fue posiblemente la Vía Egnatia, la principal del Imperio de Oriente, comenzada por Severo, lo que explicaría también su uso ceremonial por el emperador. El cruce con el Macros Émbolos permitía conectar esta importante arteria con los puertos a ambos lados. Posiblemente no haya mejor adjetivo para definir Constantinopla que impresionante. Todo en la capital era grandioso, una prueba de su afán por superar a la mismísima Roma. Su mejor momento lo vivió durante el reinado de Justiniano, cuando la población alcanzó los 500.000 habitantes. Las conquistas en el antiguo imperio de Occidente aumentaron las riquezas, que se invirtieron en grandes construcciones. La más célebre lleva dominando el paisaje de la ciudad hasta nuestros días, la iglesia de Santa Sofía. Levantada originalmente por Constancio II en el 360, seguía un modelo similar a Santa Inés de Roma y a la iglesia de la Natividad de Belén. Un incendio en el 404 provocó daños, por lo que Teodosio II la restauró e hizo añadidos, incluida una rica decoración. Sin embargo, esta iglesia fue arrasada por un incendio debido a los disturbios de Nicea en el 532, ocasión que el emperador Justiniano aprovechó para levantar un nuevo y grandioso templo.
Antemio de Trales e Isidoro de Mileto fueron los responsables de la construcción, que seguía un diseño innovador. La iglesia debía ser amplia, no solo en superficie, sino también en altura. Para ello se empleó una planta que fusionaba la basilical de 3 naves con la cruz griega, dejando un espacio central cuadrado de 31 metros en cada lado. Sobre este espacio central estaba la cúpula, la cual suponía un desafío. Para empezar, había que sustentar un círculo sobre un cuadrado, por lo que se usaron pechinas, que transmitían el peso de la cúpula a los 4 pilares. Como el peso seguía siendo excesivo, se colocaron 2 semicúpulas a los lados, que a su vez distribuían el peso a otras más pequeñas, dándole una apariencia de cascada. Este sistema de contrarresto, unido a las arquerías en los muros, permitía adelgazarlos y aumentar el espacio interior. Por fuera el edificio era poco llamativo, realizado en ladrillo. Los interiores, en cambio, hacían gala de una inmensa decoración, con materiales de lujo traídos de todos los rincones del imperio. Lo más llamativo eran los mosaicos, con unos llamativos fondos dorados. Pero la protagonista seguía siendo la cúpula, cuyo diseño daba la apariencia de flotar en el aire. Este efecto se lograba mediante su delgadez, con un grosor de tan solo 60 centímetros, además de una hilera de ventanas en su base, que también servían para aligerarla. 10.000 obreros trabajaron durante casi 6 años para levantar la impresionante iglesia, que se inauguró en el 537, pero en el 558 un terremoto derribó la cúpula, que era demasiado lisa. Por ello, el hijo de Isidoro aumentó su altura en 6 metros, además de añadir contrafuertes. Aunque todos los elementos y conocimientos usados ya eran conocidos, la forma de unirlos fue novedosa, y tuvo una gran repercusión tanto en el mundo islámico como en el resto de Europa. Junto a Santa Sofía estaba el Augustaion, que tenía sus precedentes en una plaza rodeada de pórticos construida por Severo y que se usaba como plaza pública y mercado. Este era el centro de la ciudad, el equivalente clásico al ágora o el foro. Por ello, el espacio se fue engrandeciendo con el tiempo, con losas de mármol cubriendo el suelo, estatuas y una gran columna rematada por una estatua ecuestre de Justiniano. Muy cerca estaba otro de los grandes monumentos de la ciudad, el hipódromo. Su origen se remonta de nuevo a Severo, como parte de la reconstrucción de la ciudad, y fue expandido por Constantino. Con 450 metros de largo, 130 de ancho y capacidad para unos 100.000 espectadores, era uno de los mayores del imperio. La mediana estaba decorada con 2 obeliscos, uno de ellos traído desde el templo de Karnak en Egipto, estatuas clásicas y obras emblemáticas como el trípode de Delfos. Las carreras que se celebraban no eran solo entretenimiento. Los equipos estaban patrocinados por los distintos partidos del Senado, y 2 de ellos, los azules y los verdes, se hicieron con todo el poder. Con la politización del deporte, unida a la asistencia habitual del emperador, no resulta extraño que a menudo las revueltas e incluso guerras civiles comenzasen con una carrera. El caso más extremo fue el de los disturbios de Nicá en el 532, que se saldó con la destrucción de parte de la ciudad y la muerte de unas 30.000 personas. Debido a su importancia, el Mese contenía muchos de los monumentos de la ciudad, además de unir los diferentes foros, que al igual que en Roma, fueron construyendo los sucesivos emperadores. El primero y el más céntrico era el de Constantino, una amplia plaza circular de unos 140 metros rodeada por un pórtico de 2 pisos, siguiendo un modelo que podemos encontrar en el foro oval de Gerasa. En el centro se situaba una lujosa columna de pórfido de casi 35 metros, rematada por una estatua de bronce del emperador, evocando al Coloso de Roma. En el lado norte estaba uno de los 2 edificios del Senado, de planta circular con un frontón. El foro exhibía también numerosas obras de arte, incluida la célebre Atenea Prómacos, o quizás la Pársenos, de la Acrópolis de Atenas. Los accesos del Mene tenían arcos triunfales, ya que por aquí pasaba el emperador durante su triunfo. El siguiente foro, al oeste, era el de Justiniano. Estaba inspirado en el de Trajano en Roma, formado por una plaza porticada, una basílica en el lado sur y una gran columna en el norte, además de arcos triunfales en los accesos. Otros foros más pequeños eran el de Arcadio, con una columna similar a la de Constantino, y el foro del Buey, que recibió su nombre por una estatua traída desde Pérgamo y que era utilizada para ejecuciones, quemando a las víctimas en el interior. Entre los foros del Buey y de Justiniano estaba el Capitolio, un templo dedicado a los cultos romanos levantado en época de Constantino,
que tras perder su uso se convirtió en una academia en el 425. Además de estos grandes monumentos, había un gran número de iglesias y monasterios. Entre otros, podemos mencionar Santa Irene, situada junto a Santa Sofía, San Sergio y San Baco, los Santos Apóstoles, el monasterio de Estudios o la iglesia de Teotocos Panmariscos. Tras recorrer todo el Mese, se llegaba a los palacios imperiales, que se situaban en el extremo sureste. Al igual que el Palatino en Roma, el complejo estaba formado por numerosos edificios de diferentes épocas, que se disponían de forma irregular. Constantino construyó el primer palacio, llamado Palacio de Dafne, situado hoy en día debajo de la famosa Mezquita Azul. Durante siglos se mantuvo como la zona residencial de los emperadores, estando incluso conectado con el hipódromo mediante un pasillo. Aunque no se han conservado restos, conocemos su diseño gracias a descripciones, que indican que el palacio seguía el modelo tradicional de las grandes villas, con un jardín porticado. Los emperadores sucesivos hicieron añadidos, que incluían el Augusteus, usado como sala de coronación, y las capillas de San Esteban y San Miguel. Otro de los añadidos fue la entrada principal al palacio, la calque o puerta de bronce, por el material de sus tejados o del portal. La estructura original fue destruida durante los disturbios del 532, siendo reconstruida por Justiniano. Era un edificio rectangular rematado por una cúpula, con una cámara al norte y otra al sur, y que se situaba frente a la plaza del Augustaion. El interior estaba lujosamente decorado, aunque lo más llamativo era el mosaico de Cristo situado sobre la entrada, con numerosas estatuas a su alrededor. El complejo imperial siguió expandiéndose, con grandes aportaciones de Justiniano, Tiberio y Justiniano II, de modo que para el siglo X ocupaba una gran extensión, con palacios que se alternaban con grandes jardines y espacios de juego, como el campo de polo de Basilio I. No obstante, el palacio original había perdido sus funciones en gran medida, como demuestra el hecho de que las nuevas murallas palatinas lo excluyeron. Aunque pocos son los restos que se han conservado del complejo, sabemos que estaba dominado por el lujo. A mediados del siglo pasado se desenterró un amplio peristilo, cubierto en su totalidad por mosaicos que se exponen en el Museo de los Mosaicos del Gran Palacio. A su calidad se le une su extensión, datando seguramente del siglo VII. El palacio, no obstante, perdió gran parte de su importancia durante el siglo XI, cuando los emperadores se trasladaron al Palacio de Brachernae, en la esquina noroeste de la ciudad. De hecho, cuando los otomanos entraron en la ciudad, el palacio ya estaba prácticamente en ruinas. La grandeza de Constantinopla ocultaba los grandes problemas a los que se enfrentaba, que no eran para nada pocos. Ni siquiera desaparecieron durante el reinado de Justiniano, considerado el cenit del imperio, ya que la violencia política siguió dominando la ciudad, y una brutal epidemia de peste causó estragos. El imperio bizantino luchaba para mantener su lugar en un mundo cambiante, con invasiones de pueblos que simulaban las amenazas a las que se enfrentó Roma unos siglos antes. Por un lado, los ávaros y los búlgaros, pueblos nómadas de las estepas, ocuparon los Balcanes, mientras los sasánidas atacaban por el este. Con la pérdida de Egipto, Constantinopla tuvo que renunciar a sus repartos de trigo, lo que redujo su población. Como resultado de los numerosos ataques, la ciudad mejoró sus defensas y adoptó un rol defensivo, pero las murallas no protegían de los enemigos internos. Durante el caótico siglo VII, las imágenes religiosas se multiplicaron para animar a la población en tiempos difíciles, lo que llevó a pensar a algunos grupos que lo que se veneraba realmente eran las imágenes, y no lo que representaban. En torno al 726, un tsunami devastador, unido a las derrotas a manos de los musulmanes, llevaron a muchos a pensar que el excesivo uso de imágenes había enfadado a Dios. Por ello, el emperador León III hizo retirar la imagen de Cristo de la puerta de Calque y a prohibir la veneración de imágenes, lo que provocó enfrentamientos. Constantino V echó más leña al fuego destruyendo o repintando los iconos. Aunque el movimiento iconoclasta acabó por desaparecer, los daños fueron enormes, dañando también las relaciones con la Iglesia Latina de Roma. Los siglos siguientes vieron un aumento tanto de la tensión interna como de las invasiones de los turcos selyúcidas, que redujeron enormemente el poder bizantino, pero al mismo tiempo la ciudad se recuperó y aumentó su riqueza gracias al comercio con Oriente y ciudades como Venecia. El número de occidentales, conocidos como latinos, aumentó, con una estimación de entre 60.000 y 80.000.
Sin embargo, debido a que los latinos, en especial los italianos, controlaban gran parte del comercio y tenían una gran influencia, empezaron a haber tensiones con la población local. A esto se le unían las diferencias religiosas y los sabotajes por parte de los venecianos contra sus rivales, lo que acabó derivando en una masacre de la mayoría de latinos. Este acto provocó la enemistad de Venecia, que acabaría vengándose y eliminando a su principal competidor mediante la Cuarta Cruzada. En 1204, una disputa en cuanto a la sucesión hizo que los latinos que marchaban a la cruzada se desviasen y asediasen Constantinopla. También estaban los venecianos, que ofrecieron su flota durante el ataque. Tras el duro asedio, los cruzados llevaron a cabo el peor ataque que vería la ciudad. El saqueo duró 3 días, pero los daños fueron incalculables. Las iglesias, monasterios y tumbas fueron saqueados, destruyendo en el proceso las decoraciones de oro y mármol. Numerosos edificios, como los palacios o los foros, sufrieron graves daños o fueron destruidos. Incontables obras clásicas también sufrieron el mismo destino, tanto libros como esculturas y obras de arte. Uno de los ejemplos más conocidos es el de los caballos que decoraban el hipódromo y que se llevaron a Venecia para colocarse en la Basílica de San Marcos. Las consecuencias fueron igualmente impactantes. El imperio se dividió entre los líderes cruzados, el Imperio Latino, mientras que algunas zonas se convirtieron en estados sucesores, que acabarían recuperando el imperio casi 60 años después. Pero el daño ya estaba hecho. La ciudad había sufrido demasiado durante el asedio y el gobierno latino, provocando un mayor acercamiento a Oriente. Mejor un turbante que un sombrero de cardenal, solía decirse, y el dicho se cumplió. Con la caída del imperio selyúcida, otra dinastía turca le tomó el relevo, los otomanos. A lo largo del siglo siguiente fueron ocupando los territorios de la debilitada Constantinopla, llevando a cabo un nuevo, aunque mucho menos terrible asedio en 1453, que provocó no solo la caída de una ciudad, sino la desaparición del milenario Imperio Romano. El sultán Mehmed II quedó tan cautivado por la ciudad que mantuvo su título de capital, volviendo a convertirse en una de las ciudades más grandes e impresionantes del mundo. Y aún hoy podemos admirar las maravillas de esta gran ciudad, que pudo equipararse, ni más ni menos, que a la todopoderosa Roma.